Listo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes ya, 12:20. Hoy 13 de junio. Esperando que todos estén bien en casa en este día un poco lluvioso, pero no frío. Está lluvioso, pero sigue estando el calorcito. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en otro lado y si se dan cuenta, pues hay mucho sol acá en este lado. ¿Ya vieron? Sol, mucho sol. ¿Sí? Bueno, ok. El día de hoy, me gusta mucho cuando empezamos los servicios con los testimonios. Desde que yo empecé a congregarme, algo que me gustaba mucho era cuando las personas compartían algo, ¿no? Cuando compartían su testimonio dentro de la iglesia. Y hace rato me acordaba ahorita que Brian nos compartía de cuando se estaba casando, cómo esos testimonios son son muy, muy bonitos, ¿no? Y cómo eran una parte importante dentro de los servicios y cómo a mí me llamaban tanto la atención. Me llamaba mucho la atención que siempre que empezaban los testimonios, empezaban con una frase más o menos así, ¿no? Que decía, lo más grande que jamás me ha pasado en mi vida fue conocer a Cristo, conocer de la palabra de Dios, y de repente ya nos empezaban a contar, ¿no? No, pues es que Dios me ha cambiado esta cosa, y ha cambiado esta parte en mi vida, y ahora tengo más, vivo más holgado, y empezaban a contar todas esas cosas, y por mi mente pasaban un sinfín de pensamientos, ¿no? Entre ellos era, ¿en verdad yo seré cristiano? O sea, nada más por haberlo dicho, por haberlo pensado en mi mente, ¿en verdad soy cristiano? Y luego me ponía a preguntarme, ¿me habrá aceptado Dios dentro de su iglesia? ¿Yo seré uno de esos elegidos que Dios me ha escogido? Y eso me pasaba porque pues todos ellos empezaban con testimonios de cosas magníficas en su vida, ¿no? Y yo recordaba que había pasado cosas maravillosas en mi vida, pero en el momento en que yo recibí a Cristo no pasó nada. Sí, de repente había algunos otros que decían, no, es que yo cuando recibí a Cristo me caí, hablé en lenguas angelicales y yo dije, híjole, pues yo no, ¿qué pasó? A lo mejor yo no soy apto, ¿no? Para funcionar dentro de la iglesia. Yo reflexioné y decía, bueno, pues dentro de mi cuerpo yo no sentí nada, absolutamente. Unos me decían, no, es que sientes el calor que va desde tu cabeza hasta tus pies y cosas así, ¿no? Y yo decía, no, pues no, eso a mí no me pasó. Entonces, a lo mejor, y todavía lo sigo pensando a veces, ¿no? A lo mejor, pues el Espíritu Santo no vive dentro de mí. Pero bueno, son cosas que luego empezamos a ver, ¿no? Yo no vi que se abrieran los cielos, ¿no? Y que bajaran palomas y cosas por el estilo, que dije, no, este es mi hijo amado. Entonces, yo estaba así como que medio frustrado, ¿no? Porque sinceramente, para mí, habían pasado también dentro de mi vida cosas y momentos que para mí eran muy importantes, pero el hecho de haber aceptado a Cristo en mi corazón no era así como que muy relevante, ¿no? Principalmente en los primeros días. Y y yo me acuerdo que mucha gente decía, no, es que yo fue tal día, tal hora, y estaba en tal lugar, y estaba haciendo, y yo decía, ching, yo ya ni me acuerdo qué pasó, ¿no? O sea, entonces yo a lo mejor soy el que estoy mal, ¿sí? A lo mejor ese momento en que yo acepté a Cristo en mi corazón, pues no fue cierto, no fue como todos los demás y yo soy el que está errado. Pero ahora, después de que han pasado un poquito, cerca de 10 años, estamos próximos, más o menos, sin duda puedo decir, sin temor a equivocarme, que la decisión que hice ese día de aceptar a Cristo en mi corazón ha sido la decisión más importante en mi vida. Todos los caminos que he tomado en mi vida a partir de entonces y hasta el día de hoy han estado relacionados de una o de otra manera de la decisión que yo tomé hace 10 años. Una de las razones determinantes para decir esto es que ahora tengo varias certezas en mi corazón, que yo sé realmente que al haber estudiado la palabra de Dios y haber vivido estos 10 años con gente que creía lo mismo que yo, ahora puedo reconocer que cuando yo muera voy a ir al cielo y seré ciudadano de un reino, del famoso reino de los cielos. Sé que ahora soy perdonado por todos los pecados que he cometido en mi vida. Y no nada más eso, sino que ahora sé que si vuelvo a caer en alguna situación pecaminosa, si hay un verdadero arrepentimiento en mi vida,
y hay una forma de restitución, ese pecado quedará saldado gracias al pago que Cristo hizo en la cruz. Pero también tengo que reconocer que las consecuencias que ahora existen en mi vida, por haberle reconocido a Cristo como mi Señor y Salvador, lo ha cambiado todo. Mi condición ante Dios fue lo primero que cambió. A partir de ese momento, ahora yo ya entiendo que Dios me ve de una forma completamente diferente. Y en ese momento yo empecé a ser transformado. No fue instantáneo, ¿no? Como a otros que estaban por ahí en mi vida en ese entonces. No, mi vida ha sido transformada poco a poco. Y Dios me ha dado una nueva identidad. Ahora puedo decir que soy parte del pueblo de Dios. Y para esto el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis de Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, que habla sobre el pueblo de Dios. Si no lo tienen en su mano, si ya aprendieron su Biblia electrónica, ¿sí? Voy a leerlo. El día de hoy voy a utilizar una nueva que se llama Reina Valera del 2015 y dice así: el pueblo de Dios. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado eran pueblo, no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y estos dos versículos son claves y fundamentales para que usted y yo podamos saber quiénes somos realmente ante los hijos de Dios, ahora que ya sabemos que pertenecemos al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Eso es lo que hemos estado viendo las semanas pasadas, las semanas anteriores, que ahora pertenecemos a un pueblo. Pero estos dos versículos nos van a enseñar cómo nos ve Dios a nosotros ahora que somos parte de ese pueblo de Dios. Y lo primero que debemos de notar es que nos empieza a decir la identidad que nosotros tenemos como pueblo ante los ojos de Dios. El versículo 9, Pedro nos describe nuestra identidad ante Dios. Lo primero que debemos de notar es que dice, pero a ustedes, ¿sí? O ustedes son, hay algunas traducciones que dicen así. Y aquí Pedro tenemos que entender que no se está refiriendo al pueblo de Israel, se está refiriendo a todos los nuevos creyentes que había en el mundo en ese momento, a todos los nuevos. No se estaba refiriendo al pueblo de Israel y eso es algo muy importante, porque esta carta estaba dirigida a todos ellos nuevos creyentes en Jesucristo y por consiguiente a nosotros también, porque nosotros, esa es la peculiaridad que tenemos. Somos parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, desde aquellas personas que conocieron a Cristo en ese momento hasta este momento. ¿Sí? Y entonces está hablándole a todos los creyentes. Y luego empieza a decir unas palabras que muchas veces nosotros no entendemos, ¿no? Empieza por decir, por ejemplo, linaje escogido. Y muchas veces nosotros nos quedamos como que, linaje escogido, ¿qué es eso? Bueno, el linaje se refiere a la ascendencia o a la descendencia de una familia. Y especialmente se utilizaba en familias que pertenecían a la realeza. Entonces, cuando alguien le decía, es que tú perteneces al linaje de los Resillas, ¿sí? Se estaba refiriendo a que pertenecía a una familia noble que se apellidaba Resillas, que tenía que ver con toda su ascendencia y con toda su descendencia. Entonces aquí Pedro, lo primero que nos está diciendo es, ustedes son un linaje escogido. ¿Sí? Tenemos una ascendencia o una descendencia de una familia noble que ha sido seleccionada. Entonces, Dios nos ha amado tanto
a usted y a mí para ser parte de su iglesia, que nos ha elegido especialmente a cada uno de nosotros. Dios nos eligió. Yo me lo imagino buscando en todo el mundo, en los no sé cuántos miles de millones de personas somos ahora, y diciendo, no, este no, no, este tampoco, no, este está muy grandote, este está muy chiquito, este. Y ahí nos está seleccionando a usted y a mí. Así nos seleccionó. Obvio, no por lo grandote y lo chiquito, ¿no? Sino porque a él le plació así, ¿sí? Y él le plació para que fuéramos parte de su iglesia. Y no tiene nada que ver con lo que nosotros hayamos hecho, o con nuestra apariencia, o con las habilidades que tengamos. No, no tiene nada que ver con eso. Es únicamente por el amor que Él nos ha tenido desde antes de la creación del universo. Y gracias a eso, a esa elección, ahora somos parte de la familia de Dios, de ese Dios que es el rey de todo, y por eso es que nosotros podemos ser ese linaje escogido. Luego otra que también así como que no entendemos eso es de real sacerdocio, ¿sí? Que también se oye así muy rimbombante. ¿Qué quiere decir eso de real sacerdocio? Nosotros como creyentes somos separados, dedicados y consagrados para servir a Dios como eran los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento había una familia y la descendencia de ese linaje, de esa familia, eran seleccionados, dedicados y consagrados a servir a Dios. Es decir, eran un grupo que estaba separado, que únicamente se dedicaban a hacer el servicio de Dios en medio del pueblo de Dios, ¿sí? Eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Entonces podemos decir que el sacerdocio es un grupo de personas responsables de mantener la integridad de las instituciones eclesiásticas en el pueblo. Y se oye muy rimbombante, pero ¿qué quiere decir esto para mí? O sea, ok, sí soy sacerdote para Dios, pero eso, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me va a servir para todos los demás? ¿Sí? Bueno, pues eso quiere decir que usted y yo tenemos una libre conexión para comunicarnos con Dios. Antiguamente, ninguna persona del pueblo de Israel podía comunicarse con Dios. Tenía que ser a fuerza por medio del sacerdote. Usted y yo, como somos sacerdotes, ¿sí? Tenemos ese libre acceso a comunicarnos con Dios. Imagínese que usted tiene el WhatsApp directo de Dios, ¿no? Y le puede marcar el teléfono rojo. Aquí lo trae, el teléfono rojo y le va a contestar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros somos para Él. ¿Sí? No estamos diciendo lo que Dios es para nosotros. Estamos diciendo lo que Dios, más bien lo que nosotros somos para Dios. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio. Y por ese real sacerdocio tenemos pleno y libre acceso a comunicarnos con Dios. Podemos orar directamente a Dios todos los días si así nos place. No necesitamos de ningún mediador porque ya tenemos al mediador único que es Jesucristo. Es decir, nosotros no tenemos que ir a decirle a alguien más, oye, ora por mí, ¿sí? Lo hacemos por comunidad, pero no porque la otra persona esté más cerca de Dios, ¿sí? O menos cerca de Dios que nosotros. Cada uno de nosotros tiene ese libre acceso a Dios. Y esta parte es muy importante. Estamos comisionados para toda nuestra vida a llevar un ministerio de amor y de servicio a los demás. ¿Qué es lo que hacían esos sacerdotes en el pueblo de Israel? ¿Se servían a sí mismos? ¿Oraban nada más para ellos mismos? No. Estaban para servirle a todo el pueblo de Dios, ¿sí? Y lo tenían que hacer en una situación de amor.
Obvio, hubo algunas personas que lo hicieron mal y abusaban de su poder, como siempre, ¿verdad? Como siempre ha pasado con el hombre, ¿sí? Pero usted y yo estamos llamados a llevar un ministerio de amor y de servicio a toda la gente. Y estas características del sacerdocio no son únicamente para unos pocos dentro de la iglesia. Porque muchas veces empezamos a decir, no, pues es que el grupo de ancianos es el único que puede orar para que sanen todos los demás. No, es que el anciano que se encarga de las ofrendas es el único que puede ofrendar, ¿sí? O bueno, no, también el único que puede contar algo y hacer las cosas, pues es el pastor o el anciano, como le quieran llamar, ¿no? El presbítero. No, todos nosotros tenemos esas características. Todos los creyentes pertenecemos a ese real sacerdocio. Cada uno de nosotros tenemos la facultad de ministrarnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros, de decirle palabra de Dios unos a otros por medio de la escritura. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Después dice que son una nación santa. Y una nación es un gran grupo de personas que están unidas por diferentes lazos. Esos lazos pueden ser culturales, físicos, geográficos, pero algo muy específico de las naciones es que comparten una misma cosmovisión. ¿Qué es eso de la cosmovisión? Normalmente creen en lo mismo. Normalmente tienen los mismos pensamientos respecto a las situaciones en las que viven. ¿Esto cómo nos afecta a nosotros como pueblo de Dios? Dios nos escogió y nos separó del poder de las tinieblas. Si usted se pone a recordar cómo era su vida antes de conocer de Cristo, se dará cuenta que en verdad era un esclavo del pecado y de las tinieblas. ¿Sí? Pero Dios nos ha liberado de esa parte. ¿Sí? Y nos hemos dado cuenta que ese daño que genera el pecado está en todos lados alrededor de nuestra vida. Alrededor de todas las personas que nosotros conocíamos antes de conocer de Dios, si hoy nos ponemos a analizarlo, estaban rodeadas de pecado. Y lo primero que tenemos que entender es que usted y yo, como nación santa, estamos llamados para poder ver el pecado como lo ve Jesucristo, como esa situación que está generalizada a un lado de nosotros, que nosotros podemos caer fácilmente en ese pecado, que nosotros podemos distinguir el pecado cuando el mundo normalmente no lo distingue. Y eso es algo en lo que estamos llamados a hacer. Y en consecuencia de eso, Él espera que aprendamos a tener una conducta de santidad, que es la que requiere de su pueblo elegido. Y mire, más o menos para que lo entendamos. Es muy chistoso que, por ejemplo, en Estados Unidos, el día que dicen que es el más importante para los mexicanos es el 5 de mayo. En Estados Unidos así lo dice. Esa es la cosmovisión de la gente que vive en Estados Unidos y lo ve. Pero nosotros que vivimos en México, para nosotros existe otro día más importante que festejamos como mexicanos, el 16 de septiembre. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta, nosotros vemos de una manera completamente diferente la misma fecha a como la ven otras personas. Y eso es a lo que se está refiriendo aquí la palabra de Dios. Muchas veces las cosas que el mundo ve como algo normal, como algo común, cuando usted ya pertenece a esa ciudad santa, usted tiene que tener esa capacidad de poder distinguir que esa situación es pecaminosa para su vida. Un ejemplo, en este momento, todo el mundo está intentando
hacer igualitarios los derechos de la comunidad LGBTD, y ya no sé ni cuántas letras van porque ya la verdad me perdí, ¿sí? Cuando yo empecé a escuchar eso, nada más era LGBT, y luego le han ido aumentando letras y la verdad ya no sé qué dicen esas letras. Pero todo el mundo eso lo ve como algo bueno, lo ve como algo normal. Pero usted y yo, por ser ese pueblo elegido, esa nación santa y tener la misma cosmovisión que Dios tiene, la palabra de Dios dice que es aberración el homosexualismo. Y eso es a lo que me estoy refiriendo. Hay cosas que el mundo ve como que están bien, pero que nosotros, por medio de la palabra de Dios, lo que dice aquí, uy, ya se perdió, aquí, ¿sí? Es lo más importante. Y esa es la cosmovisión que nos une a nosotros como nación santa. Que nuestra constitución es la Biblia, no lo que dice el mundo. Para el mundo está bien el aborto, para el mundo está bien tener esas reconocimiento de este grupo de personas LGBTD, para el mundo está bien el divorcio, para el mundo está bien no casarse, vivir en unión libre, para el mundo está bien. Pero si usted es un verdadero hijo de Dios, una nación santa, su cosmovisión debe de estar ligada más a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es a lo que estamos llamados a hacer. León nos dice que nosotros somos un pueblo adquirido por Dios. Hace ratito, Brian nos compartía que llegó a Campo Real, se enamoró profundamente de Campo Real y dijo, esta casa la voy a comprar. Yo no sé si la compró a alguien que ya vivía ahí o si la compró directamente a la inmobiliaria. ¿Sí? Dice que la compró directamente a la inmobiliaria. Bueno, cuando dice aquí que ustedes son un pueblo adquirido por Dios, es algo semejante. Imagínense que esa casa que compró Brian, ¿a quién le pertenecía? A la inmobiliaria. Exactamente. Llega Brian con su dinero, paga, supongo que utilizó también un crédito, y si no utiliza crédito, entonces le voy a decir que me diga cómo le hace. Entonces, normalmente tuvo que haber pagado con un crédito, ¿sí? Y esa casa cambia de administración, 2 créditos. Sí, normalmente pasa eso ya, hoy en día. Esa casa cambió de administración. La inmobiliaria ya no tiene dominio alguno sobre esa casa. Ya no tiene control sobre esa casa. De hecho, tuvo que entregar las llaves de la casa. Y ya todo lo que se haga dentro de esa casa es responsabilidad de Brian y de su familia. Bueno, cuando nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, quiere decir que Dios fue y nos compró a nosotros porque nosotros le pertenecíamos a alguien más. Él llegó y pagó por la vida de cada uno de nosotros. Nosotros anteriormente, antes de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros le rendíamos, en realidad le pertenecíamos a alguien más, le pertenecíamos al diablo. Y nuestra concepción del pecado era la misma concepción que tenía el mundo en ese momento. Y si no me cree, acuérdese, antes de que usted conociera de Cristo, las cosas que usted veía bien y estaban en contra de la palabra de Dios, usted hasta las defendía porque su cosmovisión era del mundo. ¿Sí? Pero ahora todo ha cambiado. Dios nos ha comprado a cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es lo increíble? El precio que pagó por cada uno de nosotros. El precio que pagó por cada uno de nosotros fue muy alto. Pagó con su vida en la cruz del Calvario. Usted y yo fuimos comprados para dejar de ser esclavos del pecado y ser transformados
en un pueblo elegido por Él. Es el mismo ejemplo de que le está diciendo ahorita. Brian va y compra su casa, pero a lo mejor a él no le gusta cómo está el baño de su casa y él quiere tener un jacuzzi. Y lo primero que hace es destruir todo lo que estaba ahí y él empieza a construir lo nuevo, poco a poco, de acuerdo a la visión que él tiene, y empieza a transformar su casa de acuerdo a la visión que él ha tenido para su casa. Y eso es cómo nos ve Dios. Y la segunda parte del versículo 9 nos dice algo que a mí me encanta. ¿Cuál es el propósito de que seamos el pueblo de Dios? ¿Cuál es ese propósito? Fíjense bien, lo primero que vemos ahorita es entender cómo nos ve Dios a nosotros. Nos ve como un linaje escogido. Nos ve como un real sacerdocio. Nos ve como una nación santa, como un pueblo adquirido. Y muchas veces se nos olvida cómo nos ve Dios a cada uno de nosotros. De hecho, la mayoría de las veces nos olvida. Y ahora Él nos dice, ustedes son, yo los veo así, porque yo tengo un propósito para todos ustedes. Dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Yo les comentaba que cuando analizamos nuestra vida que teníamos antes de conocer a Cristo, normalmente se caracterizaba porque no teníamos un propósito común con las demás personas. Cada uno de nosotros tenía su propio propósito. ¿Sí? Por ejemplo, algunos decían, no, pues es que yo quiero ser ingeniero. Sí, yo quiero ser ingeniero en energía. Ese le va a ir bien en Chernobyl. ¿Sí? A lo mejor alguno más dijo, no, pues yo quiero ser contador porque les voy a llevar la contabilidad a todo el mundo y voy a tener el control de todo. Alguien a lo mejor dijo, no, yo quiero ser maestro porque les voy a enseñar a todos los demás. Y cada uno de nosotros tenía sus propios propósitos diferentes. Y normalmente estos propósitos estaban basados en cosas que queríamos y que creíamos que eran buenas para nosotros. La mayoría de las veces nunca veíamos si eran buenas para los demás. Normalmente veíamos que fuera bueno para nosotros. Buscábamos tener una profesión o un trabajo que pudiera generar el suficiente dinero para satisfacer nuestras necesidades. Muchas veces cuando ya teníamos familia eran nuestras necesidades y las de mi familia. ¿Sí? Esto muchas veces buscábamos distinguirnos entre los demás, ¿verdad? Por nuestra belleza, por nuestros encantos, ahí nos vemos, ¿verdad? Cambiando todo lo que podemos cambiar, haciendo todo lo que podemos hacer, quitándonos y poniéndonos, ¿sí? Porque nosotros buscábamos distinguirnos entre los demás, ya se fuera por nuestra belleza, por nuestro intelecto, por nuestra fuerza o por nuestro conocimiento. Buscábamos siempre ser diferentes para nosotros, ¿sí? Buscábamos también el reconocimiento de las demás personas. Que me digan señor ingeniero, señor doctor, señor maestro, profesor, ¿sí? Siempre buscábamos esas cosas. Buscábamos ser las personas que tuviéramos más dinero. Buscábamos tener el mejor carro, el carro más nuevo, el más potente, y hasta si estábamos chavos éramos medio rebeldes, hasta los sacábamos de la cochera, ¿sí? Para que todo mundo se oyera, ¿sí? Y si teníamos moto, le ponían sus cosas ahí para que todo mundo supiera que veníamos a 2 cuadras, ¿sí? Siempre buscábamos que la gente nos reconociera. Intentábamos ser los famosos de nuestra colonia. Pero ahora que somos el pueblo de Dios, todos nosotros que hemos reconocido a Dios como nuestro Señor y Salvador,
tenemos un mismo propósito en nuestras vidas. Todos. Entonces dígale por favor al que está junto a usted, pobre Arturo, ya lo dejaron solo. Ahorita que llegue alguien le dice, ¿sí? El que esté ahí a un lado de usted, dígale, tú y yo tenemos el mismo propósito. Tienen el mismo propósito. Y normalmente eso no lo teníamos. El propósito es que anunciemos. Algunas versiones dicen proclamemos. Eso quiere decir que debemos demostrar las obras de salvación de Dios en nuestras vidas. Y esta es una obligación para todos y no únicamente para algunos. No es únicamente la responsabilidad del pastor otra vez, no es únicamente la responsabilidad del maestro de niños, no es únicamente responsabilidad de unos cuantos, es de todos y cada uno de los que formamos ese pueblo de Dios. Nosotros como creyentes no podemos darnos el lujo de ser el agente secreto del reino de Dios. No, no somos los 007 de que nadie nos descubra, ¿sí? Al contrario, nosotros tenemos que intentar que todo mundo sepa que somos hijos de Dios. No podemos ser el agente secreto. Nuestra vida y el mensaje deben ser declarados y exhibidos ante todo el mundo. Y aquí una pregunta bien interesante. En este momento, ¿usted podría exhibir ante todo el mundo su vida? ¿Podría exhibir sus redes sociales? ¿Su WhatsApp? Lo que es más, ¿podría dejarle a su esposa, esposo desbloqueado el celular para que lo revisen? Muchos dicen que sí. Qué bueno. ¿Sí? ¿Cómo le puedo mostrar el mensaje del evangelio a los demás si cuando les decimos algo de Dios se alejan de mí? No sé si les ha pasado eso. Ustedes le dicen, oye, quiero platicarte fíjate que en la Biblia, cuando nosotros decimos Biblia, ¡pum! Se nos cierra todo enfrente de nosotros, la puerta, ¿ah? Oye, ¿y qué crees? Me acaban de hablar por teléfono. ¿Y qué crees? Se me olvidó que tengo que ir al súper, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a poder mostrarle esas maravillas que Dios ha hecho en mi vida a las demás personas? Si cuando les quiero empezar a hablar de Dios, me cierran la puerta y se van. La verdad es que en el mundo, una de las cosas que más son rechazadas de las personas es cuando hablamos de Dios. Podemos tener pláticas de horas y horas, de si es mejor Ronaldo, Romario o Maradona, ¿sí? Por día, si quieren, por la Euro, porque si fue penal o no fue penal. Pero la mayoría de personas, cuando les empezamos a hablar de Dios, se alejan de nosotros. Héctor, sí, Mande. por algo se dice que de religión y de política nunca se habla. Pues sí, pero también de repente sí podemos ir hablando de la cuarta T y que unos dicen que sí y otros no. Pero sí es cierto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a poder mostrar eso? Mostrando las virtudes de aquel que los llama. La mejor forma de dar el mensaje de Dios es mostrando las virtudes de Dios. Ojo, no estoy diciendo decir las virtudes de Dios. Es mostrando las virtudes de Dios. Mostrando ese amor por los demás. Mostrando la paz en nuestra vida. Mostrando la paciencia con aquellas personas que son difíciles. Porque hay muchas personas que son difíciles. Ser gentiles con todos los demás. Ser bondadosos con los necesitados. Nuestra fidelidad en lo que decimos y hacemos, ¿es congruente o es incongruente? Nuestra humildad,
Nos creemos mucho, nos creemos poco, presumimos, no presumimos. Con nuestro control propio, con cómo hemos perdonado a las personas que nos han hecho daño, con cómo hemos podido reconciliarnos o estamos en ese proceso de reconciliación con aquellas personas que nos han hecho daño. Todas esas virtudes no se pueden explicar únicamente con palabras. Se tienen que explicar por medio de nuestro comportamiento. Es mostrarlas aplicadas en nuestra vida. El día de ayer me sorprendí porque a mi teléfono le dieron ganas de nadar y se echó un clavado. Sí, así me puse como Bray normalmente. ¿Sí? Dije, oh no. Pero ¿saben qué? Me sorprendió algo. Primero que no me enojé. Porque normalmente cuando le pasan a uno ese tipo de accidentes, se enoja uno consigo mismo. No, es que soy tremendo, ¿por qué me lo dejé en la bolsa y me metí? Bla, bla, bla. Cosas por el estilo, ¿verdad? Segunda, ¿y ahora qué voy a hacer? Están re caros los teléfonos. Y ya pasó el Buen Fin y todavía falta harto tiempo para el que sigue. Hermano, hay venta nocturna en Liverpool. Sí, también me acordé de eso, ¿no? Que había venta nocturna en Liverpool. Ella estaba pensando, ¿no? Ay, pues hay venta nocturna. Y mi esposa también me dijo, oye, ¿y qué vas a hacer? Pues nada, no puedo hacer nada. Lo saqué del agua, le quité su funda y lo puse a que se secara en el sol. Gracias a Dios todavía sirve. En arroz, hermano, mételo en arroz y te Pues ayuda más. sí, pero estaba en un lugar donde no había arroz. Bueno, ni tierrita había, siquiera para meterlo en la tierrita. Entonces, a mí me sorprendió esa forma en la que me comporté. Porque normalmente, en situaciones anteriores en mi vida, hubiera hecho un dramón marca Acme. Y esa es la situación en la que nosotros tenemos que empezar a demostrar en nuestro día a día esas virtudes de aquel que nos llamó. Empezar a mostrar esa paz, empezar a mostrar esa tranquilidad. El saber que Dios tiene el control de todo. Lo primero que me acordé fue, Dios tiene el control de esto. Si quiere que estrene, van a ampliar la venta nocturna de Liverpool y voy a poder ir. ¿Sí? O en su defecto se va a arreglar el teléfono. Y Dios lo hace. Porque está cambiando las cosas a las que Él me llamó que cambiar en mi vida. Todos nosotros, como creyentes, hemos sido escogidos y equipados para poder vivir y anunciar en el Evangelio en esas pequeñas cosas. En mostrar ese amor por todos los niños, en mostrar ese amor por el que necesita, en mostrar esa bondad, en mostrar que ya no nos enojamos como nos enojábamos antes, en mostrar todo lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Y tenemos que reconocer que Dios nos ha llevado de las tinieblas a la luz. Nos ha llevado de un lugar a otro. En la Biblia, cuando hablamos de la oscuridad y de las tinieblas y de la luz, es una metáfora. Es una vil metáfora bíblica. Que únicamente nos indica las diferencias entre el pecado y la maldad frente a la esperanza, la verdad y la bondad. Y aquí viene una pregunta bien interesante. Desde que usted ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, ¿ha cambiado su forma de vivir? ¿O seguimos viviendo exactamente igual
que antes de que dijéramos Dios, eres mi pastor y en verdes pastos me pastoreará. ¿Ha cambiado nuestra vida? ¿Seguimos teniendo las mismas amistades que teníamos antes? Cuando yo llego a un lugar, ¿me sigo comportando ante los demás de la misma forma? ¿O en verdad sí ya cambió algo? Lo que les decía ahorita, ¿no? ¿Reacciono de la misma forma a las situaciones que pasan en mi día a día? ¿Me sigo enojando porque mi teléfono se echó un clavado? ¿Me sigo preocupando por las mismas situaciones en mi vida? ¿Me sigo preocupando por mis hijos, por su escuela, por mi trabajo, por mis papás, por mis hermanos? ¿O ya hemos aprendido a dejar esas situaciones en las manos de Dios? Bueno, más simple. ¿Sigue teniendo gastritis, colitis y todas las itis? ¿O ya es historia en su vida? Ahí es cuando podemos empezar a mostrar. ¿Ha cambiado mis malos hábitos? ¿O los sigo teniendo? ¿Cómo son mis rutinas todos los días? ¿Son las mismas que tenía antes de conocer de Cristo? ¿Sigo viendo las mismas cosas que veía antes? ¿Sigo leyendo las mismas cosas que leí antes? ¿Cómo me sigo comportando? ¿Ha cambiado mi vida realmente? Esa es la pregunta. Nosotros cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que entender que la vida de las personas del reino de los cielos cambia. Es una vida dinámica y de cambio constante. De un cambio todos los días. Porque muchas veces llegamos y nos emocionamos y sí, el primer año hacemos hasta lo imposible, pero al segundo nos quedamos estancados. Y si fuéramos un electrocardiograma estaríamos muertos, estaríamos así. Dirían en mi pueblo, viviendo de pechito. ¿Y sabe qué? Yo todas las personas que conozco que en verdad han decidido seguir a Cristo en sus vidas, tenerlo, tienen una vida realmente cambiante, donde la rutina no es algo de su vida, donde siempre hay algo nuevo que hacer, donde siempre hay un nuevo sueño, donde siempre hay algo donde llevar la palabra de Dios, donde siempre hay un nuevo proyecto para crecer, donde siempre hay un nuevo proyecto para mejora. Es una vida de mejora constante todos los días. Y nunca el año anterior fue igual a este. ¿Cómo es su vida ahora? ¿Sigue haciendo lo mismo o ha sido constante en los últimos 5 o 10 años? Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a que en cada lugar de donde nosotros estemos trastornemos el mundo. Y eso se nota. Eso es visible. Eso incomoda a la gente que está a nuestro alrededor. Eso hace que nos rechacen. Eso hace 1000 cosas de cambio. Después de esto, es cuando nosotros entendemos que hemos sido cambiados,
que hemos pasado del control del diablo al control de Dios en nuestra vida. En el versículo 10 dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Aquí Pedro nos está indicando que ese mismo Dios amoroso y perdonador del Antiguo Testamento ahora estaba extendiendo su mano a todos nosotros los gentiles. Pero ese pueblo, ese Dios es un Dios misericordioso. A mí me sorprende cómo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia podemos ver la fidelidad y la misericordia de Dios para su pueblo elegido. Podemos ver que una y otra vez el pueblo de Israel se apartaba de Dios. Pero siempre Dios estaba ahí listo para restablecerlos en la relación correcta con ellos. Pero con la venida de Cristo, todo esto ha cambiado. Ahora los gentiles que hemos decidido creer en ese mismo Dios, somos incluidos en el pueblo del nuevo pacto de Dios. Y entonces ahora, usted y yo, mi hermano, podemos recibir esa misericordia que anteriormente nada era para el pueblo de Israel. Ese amor desbordante que antes era únicamente para el pueblo de Israel, ahora lo podemos recibir usted y yo. Y es muy chistoso, pero la verdad es que una de las características de las personas que no conocíamos de Dios es que tampoco conocíamos su misericordia. Yo no conocía la misericordia de Dios. Yo no podía entender la misericordia de Dios, aunque lo leyera. ¿Por qué? Porque yo en mi mente humana y del mundo no puedo entender cómo alguien todopoderoso, como es Dios, siempre estaba listo para ayudarnos, listo para socorrernos en los momentos que los necesitáramos. Y lo más sorprendente es que no lo hace porque tenga la obligación de hacerlo. Lo hace únicamente por gracia. Y ese es el contraste de las personas que han vivido sin un Dios en sus vidas y que ahora por medio de la obra redentora de Jesús somos reconocidos como el pueblo de Dios. Si usted se pone a analizar cómo era su vida antes de conocer a Cristo y cómo ha sido transformada, y si en verdad esas pruebas han ido cambiando en su vida, usted seguramente está haciendo luz en medio de la oscuridad que lo rodea. Pero si usted se sigue comportando exactamente igual, o hasta peor de que cuando conoció el Evangelio de Dios, eso significa que en realidad no está en su corazón. Porque sí o sí, el reconocer a Cristo en nuestra vida nos lleva a hacer cambios. Nos lleva a entender lo importante que somos para Él. El poder tan grande que le ha dado a la iglesia como portadores de su evangelio para todos los demás. Y no somos portadores del evangelio por leerles la Biblia. Somos portadores del evangelio por mostrarles cómo vivir esa vida que dice la palabra de Dios. Se llama congruencia. Decir que lo que soy, lo hago. No únicamente decirlo y hacer todo lo contrario de la cosmovisión que Dios me pide que yo tenga. Tenemos que entender que usted y yo somos una posesión preciada para Él, que Él nos compró por un precio muy grande, por la sangre de su Hijo. Nos escogió de entre todos
e hizo un pacto con cada uno de nosotros. Y además de todo, nos ha dado un propósito en nuestra vida para poder estar en este mundo en medio de la oscuridad. Me gustaría terminar con una cita bíblica de Jeremías 7:23. Dice: escuchen mi voz y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo y andarán en todo camino por el que yo los envíe para que les vaya bien. Me gustaría compartir un video con ustedes para que no se nos olvide cómo nos ve Dios. Nos ve como su pueblo elegido, como lo más hermoso para Él. Vamos a orar y les pongo el video. Señor, en esta mañana te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias porque tú nos has escogido, Señor, a cada uno de nosotros. Porque nos has escogido y nos has limpiado de toda la inmundicia en la que vivíamos, Señor. Porque nos has sacado de los lugares más oscuros, Señor. Gracias, Señor, por eso. Te doy gracias porque tu palabra dice que en un futuro podré estar contigo y conocerte cara a cara. Estar en tu presencia todos los días, Señor. Te pido, Señor, que nos des el valor suficiente a cada uno de nosotros, Señor, para vivir en este momento en nuestras vidas, de acuerdo a lo que tú quieres en ellas. Ayúdanos, Señor, a que no se nos olvide que somos tu pueblo elegido, Señor. Tu pueblo santo. Que esperas de nosotros que tengamos la misma cosmovisión, Señor, del mundo que tú tienes, Señor. Y que nos des el valor para mostrar, para proclamar ese evangelio en cada lugar donde se postren nuestros pies, Señor. Por medio de nuestro actuar, por medio de nuestro comportamiento, por medio de cada una de las situaciones de nuestra vida, Señor. Y que en determinado momento, Señor, nos des la oportunidad de poder mostrarles tus palabras a otras personas. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tu pueblo. Diga conmigo, somos. Diga conmigo, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. ¡Marco! Somos el pueblo de Dios. ¡Sí! Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. ¡Danilo Montero! Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo. Somos un pueblo especial. Muy especial. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Cante con nosotros, llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad. Listo, gracias.